El presidente del Gobierno, Javier Fernández, ha retado a los grupos de la oposición en la Junta que presenten una moción de censura si lo consideran oportuno ante la falta de acuerdo de los presupuestos autonómicos de 2014. Las 4 enmiendas de totalidad de los grupos de la oposición conducen ya al rechazo directo de este proyecto presupuestario que presentó el Partido Socialista, el equipo de Javier Fernández. Partido Popular y Foro fueron los últimos en sumarse a la iniciativa de UPyD Izquierda Unida. Hemos hablado con representantes de todas las fuerzas políticas, con representación en el arco parlamentario, y a falta de 24 horas para que se celebre el pleno, hemos invitado de nuevo a quien fue nuestro primer entrevistado, el portavoz de UPyD, que fue quien primero abandonó la negociación con el Partido Socialista. Ignacio Prendes, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si le parece, vamos a escuchar de nuevo esas palabras del presidente que les invita a ustedes, a los grupos de la oposición, a que si quieren presenten una moción de censura. La Cámara tiene la obligación de controlar y de orientar al Gobierno, pero si tiene la tentación, que es posible que la tenga, de hacer otro gobierno, un gobierno cameral, lo que les diría y lo que les digo es que entonces tienen una opción, que es la moción de censura, tienen los votos necesarios, suficientes para ello, y deberían de ejercitarla. Digo, si tienen esa tentación. ¿Qué le parece a usted las palabras del presidente y baraja UPyD esa posibilidad? Bueno, en primer lugar, no es la primera vez que se lo escucho a un representante del Partido Socialista. Ya se lo escuché al portavoz Fernando Lastra en la Junta General del Principado, al principio hace unos meses, ¿no?, cuando estaba iniciando la negociación presupuestaria, con lo cual me imagino que esta amenaza es con la que lleva jugando el Partido Socialista hace tiempo, ¿no? Con esta amenaza y con 2 o 3, eslóganes más que lleva usando durante meses. En todo caso, cuando el presidente habla de gobierno cameral, debería explicar qué quiere decir, porque vivimos en un régimen parlamentario y él lo primero que tiene que recordar es que es presidente del Principado de Asturias investido por el Parlamento asturiano. Es decir, su gobierno es un gobierno cameral, un gobierno que nació de una mayoría en la Cámara, en el Parlamento asturiano, porque vivimos en un régimen parlamentario. Esto no es un régimen presidencialista, yo creo que se confunden muchas veces. Este no es un régimen presidencialista. A Javier Fernández no le eligieron directamente los asturianos en una elección directa, sino que en una elección indirecta y pasando a través de una mayoría en el Parlamento. Y él sabrá si tiene ahora mismo el respaldo de esa mayoría en el Parlamento o no la tiene. Pero en todo caso es un gobierno que tiene que contar con la legitimidad del Parlamento asturiano, porque de ahí nació, ¿no? En cuanto a la segunda cuestión, lo de presentar una moción de censura, como ustedes comprenderán, nosotros no estamos en disposición de presentar esa moción, no tenemos, por la vía del reglamento, esa capacidad, y por lo tanto es una pregunta que, en fin, a mí no entiendo que no me la puede dirigir, porque no tenemos UPyD, tenemos exclusivamente un único diputado y no tenemos capacidad para ejercer esa posibilidad, ¿no? Quien lo puede hacer, pues tendrá que pronunciarse, ¿o no? En todo caso, nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Queremos que en Asturias haya un gobierno que tenga un proyecto político para esta región, que sea capaz de liderarla y de gobernarla, y en función de eso estaríamos en disposición de apoyarlo, como lo hicimos, y quiero recordar, comprometiéndonos con el gobierno de Javier Fernández en el mes de junio del 2012. En aquel momento nos comprometimos y apoyamos a aquel gobierno y dotamos de esa estabilidad política a Asturias, porque entendimos que había un gobierno con capacidad de gobernar, de liderar esta región y con un proyecto político. Desgraciadamente todo eso se diluyó muy pronto. Sin embargo, desde el ámbito sindical y de la patronal, incluso escuchábamos en portada al presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, a Serafín Abilio, decir el cabreo monumental que tenían, porque dicen que ustedes están primando los intereses partidistas frente a los de todos los asturianos. Yo creo que todas esas corporaciones, entidades, asociaciones que se pronuncian en uso legítimo de su capacidad, yo no la discuto en ningún caso, tienen toda la capacidad para pronunciarse. En todo caso, espero que nos respeten, al menos a los políticos, la capacidad que tenemos los políticos para hacer política y para decidir políticamente y con libertad, si consideramos que este es el presupuesto que necesita Asturias, si es bueno o es malo para Asturias este presupuesto, porque si nos niegan esa capacidad, es decir, si al final siempre con el mantra de la responsabilidad y, en fin, de los altos intereses de esta comunidad, solo hay una posibilidad, que es aceptar lo que ponga encima de la mesa el gobierno de turno. Bueno, pues sobra el Parlamento, sobran los políticos, y que vengan estos señores, se presenten a las elecciones y apoyen ellos todos los presupuestos que haya que apoyar. Yo creo que muchas veces, en fin, uno puede opinar y dar su opinión y tal, pero creo que en esta región estamos demasiado acostumbrados a una cierta confusión de papeles, ¿no? En la cual son las asociaciones, las corporaciones, los agentes sociales, así entre comillas,
los que se creen investidos de una legitimidad que no sé quién se la ha dado para definir y pontificar lo que tienen que hacer los políticos. Una cosa es que opinen y otra cosa es que pretendan quitarnos la capacidad de la política. Nosotros defendemos la política que además es la visión del interés general, es la defensa del interés general, por encima de la defensa de los intereses de corporaciones, de agrupaciones, de todo tipo, que tienen intereses legítimos, absolutamente legítimos para defender, pero que son los suyos. Nosotros desde la política defendemos los intereses generales de Asturias y este no es un buen presupuesto para Asturias y por eso desde UPyD lo rechazamos. Por último, yo quería preguntarle, y de forma ya muy breve, si hubiera aprobado esa reforma electoral, ¿ustedes habrían apoyado este presupuesto? Sí, nosotros lo dijimos cuando debatimos la reforma electoral, nos atuvimos exclusivamente a criterios de regeneración democrática y de reforma electoral, que era lo que se estaba discutiendo. Y ahora nuestra argumentación ha sido y será siempre referida exclusivamente al contenido del presupuesto. Y por lo tanto nuestra posición se fija exclusivamente en función de lo que vemos del proyecto político, porque un presupuesto no es otra cosa que la traslación en números del proyecto político del gobierno. Y ahora lo que estamos evaluando es si este gobierno tiene proyecto político y si ese proyecto que tenga es el que necesita Asturias. Y lo que hemos constatado es que ni hay proyecto político para Asturias, es un gobierno que está a la deriva y que desde luego lo que se contiene en este documento no es lo que necesita Asturias. En función exclusivamente de esos criterios, es en función de lo que hemos fijado en nuestra posición. Curiosamente, parece ser que en esto hemos coincidido en la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Solo a nosotros y a veces a otro grupo parlamentario se nos achaca, digamos, intereses extrapresupuestarios. Pero qué curioso que hayamos coincidido todos en casi más o menos la misma argumentación desde posiciones ideológicas muy diversas, ¿no? Ignacio Prendes, le agradecemos que haya estado como siempre con nosotros en la sintonía de RPA. Gracias y buenas tardes. Muy bien, gracias a ustedes. RPA.